Por estos días se habla mucho alrededor del tema constituyente y demás, pero ya llevamos 33 años de la Constitución de 1991 y para mal o para bien, yo creo que, digamos, para bien, la Constitución de 1991 marcó la historia del país. ¿Cómo lee usted desde entonces hasta ahora, pasando claramente por sus presidentes, Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos, cómo se ha transformado ese país? Usted viene del nuevo liberalismo, ¿cierto? Usted partió de allí su vida política. ¿Qué cree cuáles han sido las principales transformaciones pasando por estos hombres de Estado desde la Constitución del 91? ¿Cómo la lee usted? ¿Qué ha hecho falta? ¿Cuál es esa narrativa de este país? Cuando uno ve tantas violencias, tanto dolor, la persistencia de los asesinatos de los líderes sociales, de las masacres, de la pobreza, pues es muy fácil ser pesimista. Yo de vez en cuando me meto un antídoto al pesimismo leyendo, por ejemplo, a Steven Pinker, el filósofo del optimismo, y uno aprende a mirar en perspectiva, y lo primero que hay que decir es que, por supuesto, falta mucho por hacer. Ha habido una gran insensibilidad de la sociedad colombiana frente a los más pobres, y por eso tenemos un índice de Gini de 0.56, que es vergonzoso, que es el indicador de inequidad, el peor de América Latina. Pero dicho eso, claro que Colombia ha mejorado, claro que hay razones para ser optimista. Por supuesto que hoy hay mejores índices de alfabetismo y de nutrición y mejores índices de expectativa de vida, y hay más vacunación y se mueren menos niños, y las mujeres hoy tienen más derechos y más libertades y se pueden vestir como les dé la gana, y hemos avanzado en los derechos sociales de la gente, y claro que Colombia está mejor, por supuesto que está mejor. Hoy todavía hay, para darle un ejemplo que discutíamos ayer en el Congreso de Energía de Naturgas, 1.6 millones de hogares en Colombia todavía cocinan con leña, pero hace 2 años eran 2 millones. Y en la época de mi madre eran todos. Mi madre se murió de una afección respiratoria porque cocinaba con leña. Entonces, hemos mejorado, pero falta mucho. Y lo que falta es sensibilidad social. El país se tiene que desarrollar. No lo hemos logrado, a pesar de ser un país que está en el centro de América Latina, que tiene energías limpias. Colombia puede ser la Arabia Saudita de las nuevas energías. A pesar de ser campeona mundial en biodiversidad, nosotros somos la fábrica de agua, la Amazonía, los páramos, los ríos. Podemos ofrecer, como ha dicho el presidente Petro, una conexión interoceánica real. A mí que no me echen el cuento de que no se puede conectar Cúpica con Urabá. Los ingleses y los franceses hicieron un túnel debajo del océano para conectarse entre ellos hace 30, 40 años, y no vamos a poder hacer nosotros un tren por encima de los árboles. A mí que no me echen ese cuento. Por supuesto que en 1903 le dijeron a Quesep que no se podía hacer en 1901 el canal de Panamá, y lo hicieron, y los gringos tuvieron 100 años ese beneficio de conectar el comercio mundial. Nosotros deberíamos recuperar ese canal, haciendo ese canal férreo. Pero a pesar de toda esa riqueza, Colombia no ha logrado superar el desarrollo. Hay muchas razones, el subdesarrollo, hay muchas maneras de hacerlo y muchas razones para hacerlo. El Estado no está en el territorio, ha habido, por supuesto, una falta de visión de país, y creo que ha habido esa indolencia que ha hecho que millones de colombianos se sientan invisibles, abandonados, y no sienten que haya un Estado que se preocupe por ellos. Eso es fundamentalmente el cambio. Eso es lo que logró Petro. Volver a poner el foco en los colombianos vulnerables, recordarle a los demás que Colombia también son ellos, pero yo creo que también hay que escuchar a los sectores que piensan distinto, porque una cosa es protestar con justa razón, y cuando esa protesta tiene el logro del poder o del gobierno, como dirá el presidente Petro, que no es lo mismo que el poder, pero que es una oportunidad para ejecutar, para hacer, pues hay que gobernar para los 50 millones de colombianos. Y yo creo que hay que cazar menos peleas, no todos los frentes al tiempo. Yo decía ayer que deberíamos como repetir una especie de mantra, los que somos creyentes, porque yo lo soy, podríamos recoger ese mandato maravilloso y decir, ayer lo decía frente a los 38 millones de hogares que necesitan gas para cocinar, necesitamos reservas de gas o importarlo, la visita del presidente a Venezuela, en fin.
danos, Señor, el gas de cada día. Y además de eso, líbranos del mal de la polarización. No nos dejes caer en la tentación de la violencia verbal. La violencia verbal hace mucho daño. Insultarse unos a otros, ver a los demás como enemigos, pronosticar catástrofes, crisis, destrucciones de la democracia. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que está pasando, que hay un cambio. Claro que hay un cambio. Hay un primer gobierno de izquierda en 200 años y no llegó pues para tomarse la foto. Creo que el cambio solo es posible con consensos, que no se puede imponer y que no se puede olvidar que hay otros millones de colombianos que no votaron por nosotros y que tienen temores e incertidumbre. Hay que aliviar esos temores, tender puentes, construir, que fue lo que hicimos al comienzo del gobierno. Quisiera, digamos, para finalizar, hablarle por último de lo que estamos viendo. Digamos, usted es un hombre de paz en un tiempo que aparentemente es un tiempo de guerra, y lo estamos viendo en todas partes, lo estamos viendo en Gaza, lo estamos viendo en Ucrania, ¿cierto? Estamos viendo un mundo que pareciera o aparentemente tendiente hacia la guerra y hacia el autoritarismo. Colombia, muchos lo creemos y lo hemos creído, con el proceso de paz y con los diálogos, puede aportar a la transformación y al cambio de ese mundo. ¿Cuál podría ser el papel de Colombia en esa perspectiva? ¿Cómo ve usted hacia dónde va este mundo que, digamos, un poco nos mueve muchísimo porque pareciera que fuera hacia la guerra y hacia el autoritarismo? Desde su perspectiva y con sus vivencias. Visité Belfast en la celebración de los 25 años del Acuerdo de Viernes Santo que puso fin a esa guerra irlandesa. Y es increíble la ilusión que tienen los británicos, los irlandeses, con el proceso de paz total y con el proceso de paz colombiana, porque la gente ve que sí es posible hacer la paz en alguna parte del mundo, que no todos son guerras, que sí se encuentran soluciones dialogadas, que son difíciles, pero por supuesto que el camino de la guerra no deja sino más venganzas, espirales de violencia, dolor. Siempre hay que perseverar en la paz, aunque sea difícil. Aunque hoy los colombianos, angustiados por los temas de seguridad urbana en las ciudades, les parece exótico hablar de paz, cuando lo que quieren y necesitan es firmeza y control del territorio y lucha contra la delincuencia, que por supuesto hay que darla. Pero los conflictos sociales y los conflictos nacionales e internacionales tienen que resolverse por vía de la paz. En eso Colombia da testimonio y hay que perseverar en ese mandato. Muchas gracias por esta entrevista. 3 películas que hayan marcado su vida. La vida es bella. La vida es bella. Me pareció impresionante esa ilusión en medio de la desgracia. Y usted que me llevó a la infancia, esta no la vio nadie de mi generación. Se llamaba Piernas y Rabadillas, de un comediante francés que era Louis de Funès, o Luis de Funes, decíamos en esa época. Yo me reí mucho, pero la anécdota es esta, pero salí con hambre. Porque resulta que la película era de un chef y entonces mostraban unos platos suculentos y se llamaba Piernas y eran unas piernas de pavo y de pollo que yo no veía nunca en mi casa. Entonces a mí me marcó, porque yo dije, un día tengo que comerme una pata de esas de pavo, y a mí eso me recordó mucho. Y pues yo creo que la estrategia del Caracol dibuja con una precisión esa sociedad colombiana. Sergio Cabrera hizo un gran trabajo. Y yo creo que además hay que reivindicar y reconocer esa historia de Sergio Cabrera y la historia de Fausto Cabrera, que acaba de recoger también Juan Gabriel Vázquez. Juan Gabriel Vázquez, en ese libro maravilloso que se llama Volver la vista atrás. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.